El tema de la guerra sucia es complejo y polémico a la vez. Existen personas que ven con buenos ojos el actuar del gobierno y otros más ven en las distintas manifestaciones realizadas por la población civil un grito desesperado, consecuente de la situación que se vive en el país. En el canal Más Contradicciones continuamos con este tema, enfocándonos en dos movimientos insurgentes que modificaron nuestra vida diaria. Te invitamos a analizar la información y crear conclusiones al respecto. En esta segunda entrega analizaremos brevemente el movimiento estudiantil de 1968 y el levantamiento zapatista ocurrido en 1994. Con lo anterior, culminaremos el tema de la guerra sucia en México. Te invitamos a dejar tus comentarios y no olvides que no todo lo que brilla es oro. Proseguiremos con el orden cronológico. En esta ocasión iniciaremos con el movimiento insurgente de 1968. La mayoría de nosotros cree que el movimiento del 68 comenzó con el mitin realizado en la Plaza de las Tres Culturas, pero en realidad fue debido al descontento de la población civil por todas las acciones realizadas por el Estado mexicano. Por tal motivo, existía tensión entre la sociedad mexicana y los grupos de represión. De la misma forma, se nos viene a la mente que la estrategia efectuada en el 68 estuvo conformada solamente por estudiantes y profesores, pero estamos equivocados, ya que igualmente participaron obreros, campesinos, amas de casa, comerciantes y distintos profesionales de la Ciudad de México. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen comunista como parte de un plan falso de carácter internacional, y lo criminalizó, argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo, y con el fin de terminarlo a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México, el 2 de octubre perpetró un crimen de Estado, la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad, la entonces llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación. El principio del fin se dio el 22 de julio por una pelea que se tuvo entre estudiantes. La causa, una diferencia durante un partido de fútbol americano callejero. El grupo antimotines de la Policía Capitalina, conocida como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de manera brutal, golpeando a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio, y también allí agredió a alumnos y profesores que impartían clase. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. Pero a la caminata se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, la cual fue reprimida por los granaderos. A partir de ese momento, empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el Politécnico y otras universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron tanquetas y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y del Politécnico, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado a una nueva marcha de protesta.
cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar la violencia, en ese instante inició una balacera contra la multitud. Más de 50 años después, y aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas. Continuaremos con un hecho prácticamente reciente, el levantamiento del EZLN, o también conocido como el Ejército Zapatista. Cuando escuchamos la palabra guerrillero, inmediatamente nos trasladamos a Cuba, Bolivia o Colombia. Olvidamos que en nuestro país también está presente el concepto. Eran aproximadamente entre las 3 y 4 de la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando el ejército, integrado por indígenas chiapanecos, tomaron la presidencia municipal de San Cristóbal y se hizo la declaración de guerra del EZLN al Estado mexicano. En esa primera declaración de guerra se habló de la necesidad de que se entendieran 11 demandas: techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad, independencia, justicia, democracia y paz de los pueblos originarios. Creció el solidario apoyo de los estudiantes universitarios al EZLN. Se multiplicaron las caravanas y los cinturones de paz. Hubo numerosos conciertos musicales para financiar víveres y medicamentos para los zapatistas. Una breve observación es que el movimiento zapatista fue la primera revolución en contar con su propia página web y enviar comunicados vía internet. El gobierno federal envió tropas a Chiapas. Se maneja una cifra de 70,000 efectivos militares. Varios especialistas mencionan que el ejército mexicano no aplastó al ejército zapatista gracias al apoyo de la sociedad. A los 12 días del conflicto armado, el oficialismo declaró alto al fuego. En febrero iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y la representación oficial, pero al no existir un acuerdo, el gobierno federal respondió con una nueva ofensiva militar. Se emitieron órdenes de aprehensión contra los dirigentes y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas. La sociedad mexicana, en apoyo a los zapatistas, rechazó las acciones violentas y se manifestó inmediatamente a lo largo del territorio nacional en marchas y movilizaciones, exigiendo paz y diálogo. También se hizo a nivel internacional. Se generó una intensa presión, ocasionando que el gobierno mexicano diera marcha atrás parcialmente en las agresiones. Sin embargo, a casi 30 años del levantamiento del EZLN, muchas de sus demandas aún no han sido resueltas. Igualmente, el movimiento zapatista se ha visto envuelto en una serie de discrepancias y mitos a su alrededor. Con los ejemplos expuestos, ¿crees que el periodo de guerra sucia en México terminó? Este es un tema extenso, pero a la vez interesante. Vale la pena analizar a fondo las situaciones para argumentar nuestro punto de vista. El canal Más Contradicciones te agradece la visita y te invita a seguir favoreciendo el pensamiento crítico. Gracias.